En esta noche vamos a estudiar la sección de Efesios, capítulo 5, del versículo 11 al 14. Estuvimos estudiando la semana pasada Efesios 5, del 3 al 10. Y Pablo empieza el capítulo llamándonos a imitar a Dios como hijos amados y andar el amor. Y nos recuerda que por causa de la identidad que tenemos, de que antes éramos tiniebla y ahora somos luz, ya no deberían de haber comportamientos de inmoralidad, de impureza, de humor negro, de avaricia dentro de nosotros, y nos invita a recordar que las personas quienes son definidos por esto, los inmorales, los impuros, los avaros, no heredarán el reino de Dios, porque lo que los define evidencia que no tienen la nueva vida que nosotros ya tenemos. Entonces en eso venía Pablo hablando, recordándonos que somos hijos de luz, que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, de manera que podamos examinar lo que agrada al Señor. Y así empieza el verso 11, de alguna manera sigue Pablo con el mismo tema, pero también se va. Recuerden que esta carta, siempre en la carta a los Efesios, generalmente encontramos una parte que trata con la parte individual del creyente y luego con una parte grupal. En el capítulo 2, por ejemplo, la parte individual nos hacía recordar que estábamos individualmente muertos, pero ahora estamos vivos, y de manera grupal estábamos separados, pero ahora estamos unidos. En el capítulo 3, las oraciones están divididas en dos partes. De manera individual, el Espíritu Santo nos tiene que fortalecer nuestro hombre interior para que Cristo habite, pero de manera grupal, Dios tiene que traer una comprensión, un entendimiento para que el Señor llene nuestras reuniones. Y de alguna manera así, el tema de la semana pasada, de manera individual tenemos que separar las tinieblas de nosotros, pero el tema de hoy vamos a ver cómo de manera grupal debemos de también cuidar porque las tinieblas no estén en los miembros de nuestra comunidad. Dice Efesios capítulo 5 del 11 al 14, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas o reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz todo lo hace visible, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Vimos de manera muy general cómo vivir como el pueblo de la luz. En primer lugar, apartándonos del estilo de vida que no es cristiano. En segundo lugar, identificar esas virtudes como bondad, justicia y verdad que son parte de nuestra nueva vida y buscar agradar al Señor. Pero aquí Pablo va a sumar dos consejos más. Número 1, rechazar la participación en las obras infructuosas de las tinieblas. Y número 2, sacar a luz los pecados, las obras de las tinieblas en nosotros mismos y también en otros creyentes. Iniciamos analizando verso por verso. Dice el versículo 11, y no tengáis ninguna comunión con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien sacadlas a la luz. Pablo nos está diciendo que tenemos una doble obligación. La primera parte de nuestra obligación es no participar en las obras de la carne, en las obras de las tinieblas, en las obras de la oscuridad, pero además de eso, nos toca ayudar a nuestros hermanos y hermanas que siguen participando en esos comportamientos, sacando a la luz su pecado para poder ser restaurados y ayudados por el Cristo resucitado. Aquí debemos de recordar la exhortación que Pablo hizo en el verso 7 anteriormente: no participéis con ellos, no participéis con los inmorales, no participéis con los impuros, no participéis con los avaros, no seáis cómplices con ellos. Pero aquí nuevamente la palabra es diferente y dice no participéis, y la palabra en el griego es sukoinoneo, que se construye en base de la palabra koinonía y se podría traducir como no tengáis comunión.
con las obras de las tinieblas. Y lo que Pablo está diciendo no tiene que ver con evitar relaciones con no creyentes. Él ya en otros pasajes, como en Corintio, habla de que no podemos dejar de tener relaciones con los no creyentes porque tendríamos que salir del mundo y somos llamados a hacer luz en este mundo, sino que lo que Pablo está diciendo es que deberíamos de evitar participar en los comportamientos que los definen a ellos y que no complacen a Dios. Lo que llama la atención es que Pablo a estas obras que en otros libros se le ha llamado obras de la carne, generalmente en el libro de Gálatas y en el libro de Romano, él se ha referido a las obras que van en contra de Dios como obras de la carne. Aquí les llama obras infructuosas de las tinieblas. Y es un claro contraste con lo que él acaba de mencionar, ¿verdad? Él acaba de mencionar que el fruto de la luz, que ser luz y abrazar nuestra identidad como luz produce un fruto, y ese fruto es en toda bondad, justicia y verdad. Sin embargo, si nosotros caminamos o persistimos en las obras de las tinieblas, esas obras son infructuosas, no producen nada, son obras de paja, básicamente es lo que está diciendo Pablo, son obras falsas. Y es algo bien interesante porque Pablo está ampliando esta metáfora, obras infructuosas, y le está agregando el adjetivo de las tinieblas o de la oscuridad. Y aquí nuevamente en la cárcel ya mencionó, ¿verdad?, que cuando alguien estaba en el mundo tiene el entendimiento oscurecido o entenebrecido en el 4:18. Y nos acaba de decir en el 5:8 que antes de venir a Cristo éramos tinieblas. Entonces Pablo está haciendo un llamado similar al llamado que él hace en Romanos capítulo 13 y verso 12. Leamos Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Algunos comentaristas o algunos teólogos interpretan este pasaje, la noche está avanzada, como este es el tiempo donde las tinieblas se tienen el control, se acerca el día, como ese momento donde Cristo va a regresar. Pero independientemente de eso, el llamado es: dejemos las obras de las tinieblas. Hay obras que no van a pasar a la luz, hay obras que no van a tener un resultado eterno, hay obras que no van a perder todo el sentido cuando Cristo regrese. Y a eso es lo que Pablo se refiere con que las obras de las tinieblas son infructuosas. Son obras que están siendo influenciadas por un sistema de gobierno de las tinieblas que al final van a dejar de ser, no van a tener ningún resultado eterno, no van a tener ningún fruto verdadero, no van a tener ninguna complacencia para Dios, y lo único que están haciendo es robándonos nuestro tiempo y la oportunidad de construir algo eterno. Eso es lo que Pablo llama obras de las tinieblas, y por eso en Efesios no solamente son de las tinieblas, sino son infructuosas. ¿Y qué dice Pablo? Dejémoslas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora, hermanos, estas obras de las tinieblas debemos entenderlo como cualquier obra de la carne, porque todo lo que procede de la carne surge en enemistad contra Dios, como lo explica Romanos 8. Esto obviamente incluiría lo que Pablo acaba de mencionar, como la inmoralidad, como la avaricia, como las conversaciones sucias, pero no solo es eso, o sea, tiene mucho más que ver. Y veamos aquí algunas de las cosas que Pablo menciona como obras de la carne en Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente, ¿verdad? No quiere decir que si en algún momento caemos en esto, vamos a perder la salvación. Lo que Pablo está diciendo es que los que son definidos, porque esto es algo
que define su vida es porque no han nacido de nuevo y no van a heredar el reino de Dios. Pero Pablo nos está recordando que todas estas cosas provienen de la carne. Y obviamente está la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, encabezan la lista, pero también viene la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos. A veces le ponemos poca atención a los pleitos, a los enojos, a las rivalidades, a los sectarismos, y a veces son cosas que permitimos, que no señalamos tan duro, pero están en la misma lista de obras de las tinieblas, de obras de la carne, las envidias, las borracheras, y todas las cosas semejantes a esto. O sea, ahí Pablo dice, esta lista no se queda aquí, incluye más. Y eso es algo importante, hermanos. Ahora, cuando Pablo dice que se llevan a cabo en privado y en la oscuridad, es muy probable, como lo vamos a ver en unos momentos, que él también esté haciendo referencia a una de las áreas que le costó al pueblo de Éfeso y al pueblo de Asia Menor, ¿verdad? La magia y el ocultismo eran cosas muy comunes en esa iglesia, en el pasado de esa iglesia, y es muy probable que esto también se incluya dentro de lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Hechos 19, no vamos a ir, pero usted puede ver en Hechos 19 de que ya había una gran cantidad de creyentes en Éfeso que no habían podido abandonar la brujería, y que fue tras la gran convicción que produjo un incidente donde unos hijos de Seba intentaron echar fuera unos demonios y no pudieron, entonces que cayó temor sobre la iglesia, y entonces todos empezaron a confesar y quemaron libros de magia que tenían un costo altísimo para ese entonces. Pero Pablo sigue diciendo, luego de decir, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, y ya explicamos cuáles son y por qué son infructuosas, dice, sino más bien sacadlas a la luz. Aquí Pablo está aconsejando que la manera de actuar al ver tinieblas en nosotros o al ver tinieblas en otros es sacar a la luz esas obras de las tinieblas. Y aquí tiene que ver con dos cosas, hermanos. Si en nosotros estamos detectando estas obras y hemos luchado, ya las hemos confesado delante de Dios en oración personal, ya hemos tratado por nuestros medios de salir de ellas, es el momento de pedir ayuda. Es momento de buscar un hermano más maduro en Cristo a quien podamos confesarle nuestros pecados y con quien podamos sentir la ayuda para exponer delante de Dios, delante de la luz, delante de un hermano, delante de un pastor, sacar a la luz esas tinieblas, desenmascarar, y ahí solo con el hecho de hacer eso se le quita gran poder al enemigo. Eso es de parte individual. Del otro lado, si vemos a un hermano que está pecando, que está teniendo un comportamiento donde pareciera que lo está definiendo una de estas obras de la carne, entonces debiéramos con amor buscar aconsejarle, buscar restaurarle, llamarle la atención, a sacar a la luz sus tinieblas y decirle, recordarle que es luz, recordar que es hijo, y recordar que eso no está bien. Quiero que vayamos a Juan 3, del 19 al 21. Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. El que hace lo malo no quiere exponerse a la luz. ¿Por qué? Porque se manifestaría que lo que está haciendo es malo. Pero el que practica la verdad, dice la versión 60, viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que son hechas de Dios. Lo que está diciendo aquí Cristo, hablándole a Nicodemo, es, Nicodemo, la luz expone la falsedad de las obras de la carne. Cuando tú vienes a la luz, las obras malas se exponen y sale a la luz que son infructuosas, que son engañosas, que no producen nada eterno, que no producen nada verdadero. Y vean la relación que hace a Jesús. El que hace lo malo
es lo mismo que practicar la mentira, porque luego en el verso 21 dice, pero el que practica la verdad, en un contraste total de hacer lo malo es practicar la mentira, practicar la verdad es hacer lo bueno, el que practica la verdad hace lo bueno. Pero es algo, ¿por qué hace lo bueno? Para que sea manifiesto que no hace las cosas que hace en sus propias fuerzas, sino que son hechas, esas buenas obras son solamente posibles de hacer cuando son hechas en Dios, cuando son hechas por medio de su gracia, cuando son hechas en la fuerza de su espíritu. Por eso nadie que no haya nacido de nuevo puede hacer genuinas y verdaderas buenas obras, porque las buenas obras, según Dios, significa vivir la verdad, pero nadie que no haya sido alumbrado por la luz de Cristo, por la luz del Evangelio, y que no haya nacido de nuevo, puede practicar la verdad. ¿Por qué? Porque su vida está en la mentira de una muerte espiritual. Pero cuando venimos a la vida, la verdad alumbra a nosotros, y solo por medio de la verdad y del poder del Espíritu podemos hacer obras buenas. Y cuando venimos a la luz, ¿qué pasa? Sale de manifiesto que el amor que surgió, que el perdón que surgió, que la gracia que surgió, que las buenas obras que hicimos no vinieron de nuestra carne, no vinieron de nosotros, no fueron hechas por la fuerza humana, fueron hechas en Dios, por medio de Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su gracia. Eso es algo maravilloso, hermanos. Porque en este contexto, el propósito de exponer algo a la luz es mostrar su falsedad. ¿Por qué es necesario mostrar la falsedad de nuestro pecado? ¿Por qué es necesario hablarle al hermano y mostrar la falsedad de sus acciones? Para generar convicción, corrección y cambio, porque Dios quiere seguirnos transformando y también usarnos para transformar a otros. Una de las discusiones que se han dado acerca de este pasaje es que algunos dicen que el apóstol está pidiendo que los cristianos expongan las malas obras de los no cristianos, lo cual no encaja ni es una interpretación correcta del texto. Por el contrario, hay muchas razones para pensar que este texto está hablando del trabajo de cristianos, acciones dentro de la comunidad cristiana. En primer lugar, la primera razón es que el flujo global del contexto es la exhortación moral a los creyentes. Pablo nos ha estado recordando que somos luz, que somos hijos de luz, y obviamente nos está llamando a vivir de una manera coherente a nuestra nueva identidad en Cristo. Y obviamente aquí ha pedido repudiar el estilo de vida relacionado con la inmoralidad sexual y la avaricia, las conversaciones sucias, los comportamientos vergonzosos. En segundo lugar, la segunda razón por la que este pasaje es para creyentes es porque el enfoque del pasaje está dirigido a exponer el pecado dentro de la comunidad de creyentes para que tengan más sentido los diversos elementos del contexto. Estas declaraciones y exhortaciones nos están exponiendo un objetivo evangelístico dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad necesitamos recordar el evangelio, ayudando a otros creyentes a madurar en Cristo. Hermanos, ninguno empezamos en Cristo en santidad. Todos seguimos luchando. Hay cosas que Dios quita de tajo en el nuevo nacimiento, pero generalmente van a haber otras áreas con las que se va a seguir luchando. Vemos que Pablo, esta misma expresión, este mismo orden que Pablo da en reprenderlas, la palabra que dice desenmascararlas, sacarlas a la luz o reprenderlas, es una palabra que en otros pasajes se traduce reprender, en estos pasajes que vamos a leer, y vamos a ver que en los contextos que Pablo las utiliza, nunca las usa para que un cristiano reprenda a un incrédulo. De hecho, no aplica. De hecho, no es lo que nos toca hacer con los incrédulos. Con los incrédulos nos toca mostrar la luz, mostrar el amor, mostrar el perdón, pero el llamado no es a reprenderlos, el llamado es a atraerlos, el llamado es a generar otro tipo de luz y que el Señor sea el que genere convicción. Pero dentro de la comunidad sí tenemos el llamado a de alguna manera corregir en amor a nuestros hermanos. Empecemos con 1 Timoteo 5:20. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás.
Entonces dice que los que están en pecados deben de ser reprendidos en frente de toda la congregación. Obviamente eso es un paso después de haberlo reprendido en secreto, si seguimos el orden de lo que Cristo. Veamos 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces vemos que dice corrige, reprende y advierte. Está la palabra reprende ahí a la par de corregir. Es parte del trabajo del pastor, del siervo de Dios. Tito 1:9. Deben tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se les enseñó. Entonces podrán animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Entonces deben de exhortar o reprender con sana enseñanza y también convencer a aquellos que contradicen, mostrándoles en que están equivocados. Está buena la versión. Pero veamos Mateo 18:15, que es el consejo que Cristo dio, de hecho, para efectuar la disciplina dentro de la iglesia. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Que si no te escucha, llames 2 o 3 testigos, y si no escucha a los testigos, llames a los ancianos, y si a los ancianos no, entonces a toda la congregación. Pero hay un proceso, ¿verdad? Donde se debe de cuidar, pero esto es bien interesante porque a veces esto choca con otros textos de no juzgar, pero esto no es juzgar, esto es cuidar, esto es mostrar amor, esto es velar por el bienestar de la iglesia, esto es velar por la sanidad de los hermanos, la disciplina, el llamado al hermano que está pecando, el reprenderlo, el corregirlo, el hacerle ver que está mal. Es como pasar enfrente de la casa de un vecino que se está quemando y que te dé lo mismo. O sea, no puedes quedarte callado. O sea, su casa se está quemando. O sea, siente la necesidad de advertirle, vecino, estás bien, ya te diste cuenta, tu casa está entrando en fuego, o sea, tu vida está corriendo riesgo. Y es la manera en que deberíamos ver estos pasajes donde el Señor nos llama a reprender a un hermano que peca, primeramente a solas, obviamente, para ver, porque si él escucha, lo hemos ganado, pero si no escucha, si él no está consciente de su peligro, entonces, pues, llamar al pastor, llamar a otros hermanos, en fin, buscar la manera, ¿verdad? Vayamos a Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el llamado no es atacar, el llamado no es hacernos sentir superiores, el llamado no es a decir yo estoy bien y tú estás mal, no. La manera de acercarnos es con mansedumbre, decir hermano, yo también he pecado, yo también estoy pecando, yo también estoy lidiando con algunas áreas, yo también estoy pidiéndole al Señor por algunas situaciones, pero es que veo que este pecado en el que estás está poniendo, o sea, creo que tal vez no te has dado cuenta de tu esclavitud, creo que tal vez no has abierto los ojos a cómo el enemigo te está queriendo destruir, creo que esto se sale de alguna manera de la batalla normal, y entonces llegar con ese espíritu de mansedumbre, buscando su restauración, no buscando la destrucción del hermano, sino buscando su restauración y constantemente viéndonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados, dice Gálatas. Ese es el trabajo, ese es el llamado a ejercer el consejo de Cristo, de alertar al hermano, de ejercer la disciplina. Por eso está considerado que dentro de las marcas de una iglesia saludable, de una iglesia sana o de una iglesia que predica sana doctrina, no solamente está el tema de darle la prioridad a la palabra, de creer en el bautismo y en la cena del Señor, sino también se considera como algo muy importante el ejercer disciplina, el hecho de que se cuida
por la santidad dentro de la comunidad del cuerpo, dentro de la comunidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque son de las cosas de las que Cristo habló las primeras veces que Él habló de la iglesia. Él habló de su presencia en la comunidad, pero Él habló también de que la comunidad debía de cuidar, porque si alguno estaba pecando, se le debía amonestar, de que si hay alguien que evidentemente está participando en obras infructuosas de las tinieblas, se le debe de desenmascarar, se le debe atraer a la luz, se le debe mostrar que a la luz de Dios eso es infructuoso, eso es vano, eso trae muerte, eso trae destrucción. Eso es algo que por siglos la iglesia ha practicado. Lastimosamente, en algunas épocas de la historia, la disciplina fue muy dura. No solamente en la iglesia católica, dentro de la iglesia evangélica se quemaron herejes, se decapitaron herejes, se desterró gente dentro de la iglesia reformada inicial, y obviamente también dentro de la iglesia católica se ejerció. Y ahora estamos viviendo en una época como que al contrario, ¿verdad? Como que se ha descuidado, y hay un llamado a no descuidarla, hay un llamado a tener el parámetro bíblico, ¿verdad? No para quemar herejes, no para hacerlo como se hizo en el pasado, sino para hacerlo, como dice Gálatas 6:1, en un espíritu de mansedumbre, pero también cuidándonos unos a los otros, en que nos mantengamos en la nueva identidad que Cristo nos ha dado. Dice el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y Pablo está refiriéndose a cristianos específicos dentro de la comunidad que están haciendo cosas vergonzosas en secreto. Ahora, como ellos son luz, cualquier comportamiento de la carne es vergonzoso. No nos tenemos que ir como que pensar solo en cosas muy terribles. No. Para los romanos las categorías bueno o malo también eran sinónimo de excelente y vergonzoso. La cultura oriental es una cultura que tiende más al honor que a la culpa. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de lo correcto, de lo evidentemente sano, es vergonzoso. Sin embargo, cuando Pablo dice que hacen cosas en secreto, hay dos cosas que salen a la luz, ¿verdad? Hay dos cosas que generalmente durante la historia de la humanidad se tienden a hacer en secreto, y una es, en primer lugar, la inmoralidad sexual, que generalmente se busca hacerlo en secreto, pero también el tema de la brujería, del ocultismo, de la magia, siempre han sido cosas que históricamente y aún en la actualidad se hacen en secreto, ¿verdad? Entonces es muy probable que Pablo vaya por ese camino, aunque por ejemplo Romanos 13:13, que habla de las obras de las tinieblas, menciona orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos, envidias. Entonces, cuando Pablo nuevamente dice, es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto, no se está refiriendo a no creyentes, porque los no creyentes no necesitan esconderse necesariamente para hacer sus pecados, ¿verdad? Pero los creyentes sí generalmente buscan hacer cosas en oculto, en secreto. Y es muy probable que tenga que ver con esto, ¿verdad? Con inmoralidad sexual y con magia. Ahora, ¿cómo sería posible exponer estas obras y sin embargo no mencionarlas? Porque es vergonzoso hablar de ellos. Entonces, una de las maneras es por medio de todo el contexto, nos hace ver que una vida de bondad, justicia y verdad en la mayoría de la comunidad de los creyentes mostraría un claro contraste entre las obras de los que andan en luz y las obras de los que andan en tinieblas, y entonces esos pecados serían más repulsivos para los que todavía se reúnen o comparten con aquellos que están dentro de la misma comunidad. Por supuesto, si alguien se entera, entonces nuevamente volver al tema de la disciplina. Pero el verso 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Y aquí Pablo explica el propósito de lo que él está queriendo enseñarnos. Estas prácticas secretas se volvían visibles
por medio de la luz. Esa es la función de la luz. La función de la luz es hacer todo visible, pero principalmente, como lo acabamos de explicar, la función de la luz es mostrar lo vano, lo mentiroso, lo engañoso que es el pecado, que son las adicciones, que es la mentira, que es la inmoralidad. O sea, eso es lo que la luz hace, abrir nuestros ojos para poder ver que estas tendencias pecaminosas no traen ningún beneficio eterno, ni siquiera temporal. Y el beneficio temporal es un placer muy mínimo, muy corto, pero generalmente acompañado de una consecuencia cuya pérdida es mayor, cuyo costo es mayor. Entonces, Pablo quiere que la luz le ayude a los creyentes que en algún momento se han alejado, han caído de su primer amor o han sido vueltos a ser cautivos de situaciones pecaminosas, que la luz les ayude a ver la falsedad del placer prohibido o de las prácticas mágicas o el engaño de las riquezas o la temporalidad de las cosas materiales o la ineficacia de la ira para resolver las cosas. Pablo nos está explicando cómo responder o cómo los creyentes más maduros deben responder a otros creyentes que persisten en mantener patrones de comportamiento pecaminoso. Y aquí vamos a ir a el último versículo, que es el que más tiempo nos va a llevar. El verso 14 es bien interesante porque dice, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo está concluyendo esta sección con una fuerte y urgente exhortación a que todos los creyentes que participan de comportamientos pecaminosos abandonen la conducta oscura y desobediente, se levanten, se recuerden que ya no están muertos, que están vivos y que no deben de parecer muertos y que su vida espiritual no debe de estar inactiva, y les asegura que Cristo les alumbrará, les guiará, les dará la fuerza, la dirección. Es bien interesante porque empieza diciendo, por esto dice, y usa la misma fórmula que utilizó anteriormente para citar el Salmo 68, 18, y entonces obviamente cualquiera que lee dice, por esto dice, o como está escrito, es una frase similar, y nos llevaría a pensar que va a citar directamente un pasaje del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la concordancia, este contenido no encaja perfecta y totalmente con ningún pasaje del Antiguo Testamento. Sin embargo, parece que Pablo está combinando varias citas del libro de Isaías y le está dando un mayor énfasis a Isaías 60 del 1 al 3. Pero vamos a ver algunas de las citas de Isaías de las que Pablo está tomando, está haciendo alusión y que está mezclando para construir este pasaje. Hay frases en Isaías donde dice, despiértate tú que duermes, hay frases en Isaías donde dice, levántate, y hay frases en Isaías donde dice, la luz del Señor te alumbrará, y obviamente él ya lo personifica en Cristo y lo interpreta y lo traduce también a lo que es la iglesia de hoy. Empecemos leyendo Isaías capítulo 9 y verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pues Pablo está citando esa profecía que luego Mateo explica que se cumplió cuando los primeros discípulos siguieron a Jesús en Galilea, dejando las barcas y a sus padres para ser alumbrados por la luz de Cristo. Era un pueblo de Dios, gente salva, gente que tenía la expectativa del Mesías, pero que andaba en tinieblas. Y que cuando oyeron por primera vez la voz de Cristo, vieron gran luz. Y que aunque habitaban en sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Este pasaje, obviamente, según Mateo nos explica, se cumplió cuando nacimos de nuevo, cuando empezamos a seguir a Jesús. Sin embargo, veamos otros pasajes que vamos a ver otros pasajes que también se relacionan, pero el pasaje principal que tiene mayor relación es Isaías 60, 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, algunos opinan que Pablo está parafraseando este pasaje. Y aquí tal vez sería de utilidad poner los pasajes a la par. Y el levántate, resplandece estaría a la par de despiértate tú que duermes. El porque ha venido tu luz estaría a la par de levántate de entre los muertos, pero que al final también es una cita de otros pasajes que vamos a leer a continuación. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti estaría a la par de Cristo resplandecerá sobre ti. El punto es que vemos en este pasaje un anuncio de que la luz ha llegado, de que la gloria ha llegado, de que el Señor amanecerá, aunque en la tierra haya tinieblas, sobre el pueblo de Dios amanecerá el Señor, y aunque en los pueblos haya densa oscuridad, sobre el pueblo de Dios aparecerá su gloria. Y Pablo está tomando este pasaje y lo está interpretando, no solamente este pasaje, sino vemos que en el contexto de Isaías le está hablando a un pueblo donde la hija de Sión se le presenta como abandonada, como desolada en el 62:4, en el 61:1, vemos que hay cautivos, que hay prisioneros, que el Mesías va a aparecer ungido por el Señor para liberarlos. Y también en el pasaje de Isaías presupone la vida de algunos cristianos que no están viviendo la gloria que el Señor les llamó a vivir, que no están caminando en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay pecados que han vuelto a cautivar algunas de sus vidas, hay áreas que han apagado su primer amor, algunos de ellos están en condición de miseria, con una vida espiritual dormida y con apariencia de muerte, con apariencia de no creyentes. Y sin embargo, veamos algunos otros pasajes en Isaías donde se da, de donde Pablo saca esa orden de despertar. Porque tanto en Isaías como en Efesios, la primera orden es despiértate en el pasaje de Efesios, y también en Isaías. Antes de llegar al capítulo 60, habían varios pasajes donde se llamaba a despertar. Isaías 26:19. Pero tus muertos sí volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán. Los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría, porque tú enviaste tu luz como rocío, y los muertos volverán a nacer de la tierra. Entonces vemos ese llamado, ¿verdad? Y en otra versión dice, moradores del polvo, despertad, y lo da en forma de orden. Veamos Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste en la mano de Jehová la copa de su ira, porque la copa de aturdimiento bebiste hasta los pozos. El enfoque es despierta, despierta, levántate. O sea, la ira vino, fuiste llevada cautiva, pero despierta, te desanimaste, dejaste de buscar a Dios. Vamos a ver que si lo amarramos con Ezequiel, que lo vamos a ver en unos momentos, una de las cosas que pasó que algunos de ellos perdieron su esperanza. Ya eso se refiere, ¿verdad? Al perder su esperanza, al perder el empuje, al perder la motivación, dejaron de buscar a Dios, pero hay un llamado a despertar. Y veamos Isaías 52:1-2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces, es un llamado a dejar, vean cómo el llamado a despertarse se conecta con el librarse de las cadenas, con el librarse de la cautividad, y él definitivamente está hablando de alguien que tiene vida, que es pueblo de Dios, que está consciente de su pecado, pero que está en pecado y que está siendo llamado o llamada a despertarse, a salir de la cautividad. Entonces, tanto en Efesios como en Isaías, los exhortados reciben aliento, y la esencia de ese aliento es la misma, que se otorgará luz hasta este momento que se ha estado en tinieblas. Algo hermoso de Dios es que cuando Dios envía su palabra, cuando Dios da una orden, también la envía con la gracia de poderla cumplir. Si Dios le llama a alguien despierta,
Él mismo está dándole el poder para despertar, para salir de la cautividad. Cuando nosotros estamos en un área donde hay un pecado que está siendo difícil de vencer, debemos de pedirle al Señor que su voz sea la que nos llame a despertar. Pero es donde entra también exponer las tinieblas, tiene que ver con confesar, con pedir ayuda, y también tiene que ver con que quizá alguien también venga y exponga y estar dispuesto a abandonar, estar dispuesto a venir en arrepentimiento a Dios. De verdad, en general, en el contexto de Isaías específico, por causa del tiempo no vamos a leer todos los pasajes, pero si nosotros vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 59, el profeta empieza denunciando el pecado, la injusticia del pueblo. Isaías 59:1 dice: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. El verso 6 dice: hablan vanidades, conciben maldades, dan luz iniquidad. El verso 7 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. ¿Y qué pasa? ¿Qué trae el pecado? El pecado engendra tinieblas y trae ceguera, trae sueño espiritual. En el verso 9 y 10 de Isaías 59, ellos reconocen lo que pasó por el pecado, se alejó de nosotros la justicia, esperábamos luz y aquí vino tiniebla, resplandor y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como de muerte. Y miren, hermanos, es posible estar vivo, es posible haber nacido de nuevo y estar en tinieblas, estar como muertos, sí es posible, y la posibilidad la da el pecado. Esa es la explicación, y aquí lo está viviendo el pueblo de Dios, y también hay creyentes que un día buscaron, que un día dieron en fervor, que un día dieron en búsqueda a Dios, y que hoy están cautivos del pecado, están dormidos, se quedaron dormidos, no se murieron, no perdieron la salvación, pero se quedaron dormidos. Pero ¿qué pasa? En el verso 12 y 13 de Isaías 59, el pueblo se arrepiente, confiesa su pecado y busca a Dios de nuevo. Llegan delante de Dios y reconocen: nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. ¿Y qué pasa? Dios vuelve a ellos. En el verso 20 del capítulo 59 dice: vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. ¿Y qué pasa después? La luz de Dios nace sobre ellos. Levántate, resplandece. Isaías 61, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y hermanos, vemos de que Pablo está tomando su base de Isaías, de todo el libro de Isaías, y está terminando con lo mismo que Isaías está terminando. Algo maravilloso es que este llamado a levantarse y a despertar del pecado, de la cautividad, está unido a la promesa de que Cristo alumbrará. En el Antiguo Testamento era: la gloria de Jehová nacerá sobre ti, pero en el nuevo pacto la gloria de Jehová se encarnó en Cristo. Cristo es la expresión de su gloria y Cristo es el que alumbra, Cristo es el que trae luz a los que estaban en tinieblas. Y eso es algo maravilloso, porque hay una promesa, hay algo importante también que notar en este pasaje: la responsabilidad humana. Hay una responsabilidad de nosotros en levantarnos, en despertar, en exponer nuestras propias tinieblas, pero también hay una responsabilidad en aquel a quien amonestamos en amor, a quien nos acercamos para restaurarle con un espíritu de mansedumbre, en dejarse restaurar, en volverse de su pecado, en reconocer, en arrepentirse. Y por eso hay un llamado constante. Por eso dice Cristo: primero habla a solas. Pero si no está, si a solas no lo gana, si a solas no lo reconoce, ve con 2 testigos. Pero ¿por qué? Porque es importante que él despierte, porque es importante que él recuerde su identidad en Cristo. Y si con 2 testigos no lo logra, llama a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, a los que dirigen el rebaño. Y si no, exponlo ante toda la congregación. ¿Para qué? Para que él se restaure, para que él se arrepienta, para que el sentirse llamado por todos para arrepentimiento pueda traer un genuino despertar. También hay una responsabilidad humana. Ahora, nuevamente, por supuesto,
que esto no niega que sea Dios el que lo hace todo. En el proceso de salvación siempre es Dios quien toma la iniciativa. Nadie es capaz de convertirse a menos que Dios lo haya regenerado. Y asimismo, después de que la conversión ha tenido lugar y una persona haya nacido de nuevo, nadie puede, también a veces volvemos a caer libres, cautivos del pecado, aunque ya somos libres en Cristo, pero es mediante la gracia y el poder divinos que el pecador se despoja día a día de la vieja naturaleza y se viste de la nueva, cuando se despierta y se levanta más de entre los muertos, porque esto es un proceso constante, hermanos. Entonces la luz de Cristo resplandece sobre nosotros, iluminando nuestra vida entera con tierno, maravilloso, suave resplandor, como el resplandor de la amorosa presencia del Salvador. Ahí es donde se cumple aquel proverbio que está en 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Veamos Juan 11, del 8 al 11. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tienen la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Algo interesante de este pasaje es que Cristo camina de día. Aquí el que Cristo camine de día es que Él está totalmente consciente del destino que tiene su vida. Los discípulos sabían que Él corría peligro de muerte, pero Él les dice: el que anda de día no tropieza. Yo no voy a pecar, yo no voy a alejarme, yo no voy a temer todo está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, esa luz que hay en Él le hace caminar consciente de todas las decisiones que Él toma, pero esa misma luz que está en Él le permite despertar a otros. Es algo bien interesante porque dice: el que anda de la noche tropieza porque no hay luz en él, dando a entender que si él anda de día es porque hay luz en él, y por cuanto hay luz en él, esa luz le permite ir a despertar a Lázaro. ¿Por qué? Porque de manera metafórica Lázaro fue vencido por un pecado, por la muerte. Lázaro no ha muerto, está dormido según las palabras de Cristo, pero Él va a despertarle por medio de la resurrección. Y eso es lo que pasa también. Obviamente nosotros solo resucitamos cuando nacemos de nuevo, pero Cristo viene a alumbrarnos en momentos de esclavitud y nos vuelve a despertar, a restaurar la vida que en algún momento nos dio. Ahora, este llamamiento a despertarse, a levantarse, está conectado a una gran promesa: te alumbrará Cristo. Y así como Cristo despertó a Lázaro, puede despertarnos a nosotros y puede despertar a nuestros hermanos. Hermanos, quizá no somos Lázaro, quizá no practicamos magia ni inmoralidad, pero quizá hay áreas en las que aún tenemos esclavitud, quizá aún hay mentiras que creemos y hay fundamentos de falsedad que no han sido retirados de nuestra alma, permitiendo que todavía haya tiniebla en nosotros. Recordemos que en Efesios 1:18 Pablo oró para que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Nuestros ojos espirituales necesitan ser alumbrados, y eso es lo que está diciendo: te alumbrará Cristo, traerá verdad a tu vida. El creyente que se despierte y que se levante será alumbrado por Cristo, y eso es algo maravilloso. Pero aquí hay una pregunta, hermanos: ¿por qué un cristiano puede estar entre los muertos? ¿Por qué un cristiano puede parecer muerto? Y la respuesta es: porque dejó de ver la luz, porque cayó en ceguera, porque cayó en pecado, porque se volvió a dejar esclavizar por el enemigo. Veamos Romanos 13, del 11 al 14. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros y, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos
al día, vivamos con la decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Entonces está el llamado, pero lo que me llama la atención es cómo inicia el verso 11. Ya es hora de despertarnos del sueño. Y lo que Pablo está diciendo es que a veces, ¿qué es un sueño, hermanos? Un sueño es esa realidad alternativa que la mente está viviendo, pero que no es real. Y a veces caemos en un estilo de vida donde nos perdemos en imaginaciones y donde estamos construyendo cosas o trabajando para cosas que no son reales, que no son verdaderas, que no tienen valor eterno. Y Pablo está diciendo, salgamos de esas imaginaciones, de creer que esta vida se trata de felicidad, de una casa, de bienes materiales. No. Despertemos del sueño. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo se acerca, el día se acerca, el día de la redención se acerca, el reino de Cristo se acerca. Y eso es algo bien interesante porque el andar como de día es andar con la mirada puesta en la esperanza de su venida. Y esto encaja perfectamente con el pasaje de Ezequiel 37, donde Ezequiel muestra que los huesos secos que él vio en una visión no eran huesos secos, era gente viva que había perdido la esperanza, según Ezequiel 37:11. Y cuando a alguien pierde la esperanza de la segunda venida, de la herencia eterna, de lo verdadero, de lo que se trata el evangelio, para Dios es como si hubiera quedado muerto. Para Dios se perdió en un sueño, pasó a ser huesos secos. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque realmente el Señor quiere que estemos despiertos a la luz de su pronta venida. Veamos primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 9. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará, cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros somos del día y debemos de estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como una coraza con la fe y el amor, y cubrirnos como un casco con la esperanza de la salvación, porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, nuevamente, todo el contexto de este llamado a no dormir como los demás, sino estar despiertos y a velar y a ser sobrios, se basa en dos cosas. Número uno, somos del día, somos hijos de la luz e hijos del día. Número dos, el Señor viene pronto. Y el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero eso va a sorprender al mundo, pero no nos va a sorprender a nosotros. Porque Dios va a avisarle a su iglesia, a los que estén caminando a su luz, a los que estén caminando, Él los va a preparar, Él los va a llamar, Él los va a alistar. Sin embargo, habrán creyentes que serán hallados en pecado, que serán hallados en embriaguez cuando Cristo venga. Que dice, participarán de sus plagas, participarán un poco de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado es salir de Babilonia para que no participéis de sus plagas. ¿Y cuál es y qué es ese salir? El salir es vestirnos de fe, de amor, de esperanza, caminar a la luz de su regreso.
no quedarnos en el valle de los huesos secos, sino oír la voz del Espíritu que dice, despiértate, levántate entre los muertos. Y ese es un llamado primero para nosotros y también para otros. Y esto tiene que ver con el llamado que Cristo hace y los apóstoles hacen a velar y estar sobrios. ¿Por qué? Porque el velar y orar permiten que el corazón nos haga rendirnos a la voluntad de Dios. Hermanos, debemos de marcar una diferencia. Dios quiere alumbrarnos, y Dios quiere alumbrarnos como aquella mujer iluminó en la casa hasta encontrar esa moneda. La luz representa la palabra de Dios que el Espíritu usa para exponer la posición y la condición de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos ilumina por dentro para mostrar que todavía hay tinieblas y nos hace ver que a veces ya no estamos perdidos en el desierto porque ya el buen pastor nos sacó y nos metió a la casa. Esa es una segunda fase de la parábola. Ya estamos en casa, ya estamos salvos, pero a veces dentro de casa nos perdemos nuestro valor, perdemos el tesoro que está en nosotros, perdemos nuestra identidad de ser luz, de ser amados por Dios, de ser valiosos por Dios. Y ahí el Espíritu Santo viene a alumbrar para que recuperemos ese valor, para que recuperemos esa identidad. Y no solamente el pastor hace fiesta por hallar a la oveja perdida, también hay fiesta cuando un cristiano sale de la cautividad del pecado y retoma su identidad en Cristo, su valor en Cristo. Hermanos, somos responsables de ayudarnos mutuamente a eliminar las tinieblas que todavía persisten en nosotros. Necesitamos llegar a la convicción interna para hablar con un hermano que se equivoca al caer en un patrón de comportamiento pecaminoso. Por supuesto, con amor, con sabiduría, con sensibilidad, con mansedumbre, pero necesitamos velar por el crecimiento conjunto de la comunidad a la que pertenecemos. Y la buena noticia para el que todavía está en pecado es que si se levanta, Cristo le alumbrará con su gracia, con su fuerza, con su palabra. El pasaje del mensaje es claro. Sacar a luz las obras de las tinieblas es como el enfermo que expone la enfermedad, que muestra su cojera, como el hombre de la mano seca que muestra la mano seca. Sería lo equivalente a confesar un pecado de manera individual o a exhortar a un hermano de manera fraternal. Levantarse es convertirse, es recibir su gracia y su perdón y es abandonar la práctica pecaminosa y te alumbrará Cristo, es empezar un nuevo caminar dependiendo de su luz, de su espíritu y de su palabra. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Reconoces que la disciplina eclesiástica fue ordenada por Cristo para no avergonzar, sino para restaurar y salvar al que está siendo cautivo del engaño del pecado? ¿Logras detectar en ti mismo algunas obras de la carne que han persistido? ¿Te has expuesto a la luz? ¿Has pedido ayuda al respecto? ¿Conoces algún hermano en Cristo que se ha acomodado a vivir según la carne? ¿Le has amonestado en amor? ¿Estarías dispuesto a llamarlo a despertar, recordándole que tiene una vida espiritual en la cual ya es libre y puede caminar en la libertad a la luz de Cristo? ¿Buscas intencionalmente levantarte y presentarte a Dios para que la luz de Cristo te alumbre? ¿Reconoces que ahora eres luz y que tu comportamiento debe contrastar con los que están en tinieblas? Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el maravilloso cambio que hiciste en el nuevo nacimiento cuando nos transformaste de ser tinieblas a ser luz. Oramos, Señor, para que tú sigas exponiendo las tinieblas que residen en nuestro corazón y que nos ayudes también a velar porque tu luz crezca no solamente en nosotros, sino en nuestros hermanos, Señor, que podamos crecer en amor, en espiritualidad, en mansedumbre, para poder alumbrar y exponer las obras de las tinieblas que podamos detectar en nosotros y en otros, para que tu luz alumbre, para que tu gloria amanezca sobre nosotros, sobre nuestras iglesias, sobre nuestras comunidades, para que tu luz y tu gloria sean vistas, Señor. Hoy nos disponemos para levantarnos, hoy nos despertamos de todo sueño, de toda imaginación, de todo engaño, de toda tiniebla. Y te pedimos que nos ayudes también a en amor despertar a algunos cercanos a nosotros que quizás se quedaron dormidos, que quizás están
pareciendo como muertos, pero están vivos porque un día tú les diste vida, Señor. Que tu luz les alumbre, que tu luz les alumbre. En tu nombre oramos y te lo suplicamos y te damos gracias por tu palabra. Amén.